Pero uno de los hombres que juega desde hace ya un buen rato un papel protagónico importante a nivel país, porque conduce un bloque complicado, difícil, pero al mismo tiempo importante en la Cámara de Diputados, es Pablo Cosiner. Él, en definitiva, está al frente de lo que es el bloque Argentina Federal, un bloque constituido por muchos diputados, y no ha logrado que haya homogeneidad en el voto. De hecho, Javier Davile votó en contra, ¿no? Y hay 4 diputados que votaron en contra dentro de lo que es ese bloque. ¿Eso puede erosionar la figura de Cosiner? Si Cosiner no hubiese sido, era el planteo que hacíamos ayer, el presidente del bloque, ¿hubiese votado igual que votó ayer a la madrugada a favor del presupuesto? ¿Cómo sería el voto de Cosiner? Doctor Cosiner, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Varias consideraciones, ¿no? Escuchó usted un Sí. poco la introducción. ¿Qué me diría? Primero, respecto a la situación del interbloque, nosotros somos 33, la amplia mayoría votó a favor, 21, y había algunas abstenciones que estaban previstas y los votos en contra fueron, si no me equivoco, 1, 2, 3 votos en contra, o 4 votos en contra. 4 en contra, 4, sí. Y había varias abstenciones también. varias abstenciones, por lo cual la posición mayoritaria del bloque fue clara. Uh-huh. Y que tiene que ver con una decisión de los gobernadores y con un trabajo en conjunto de los gobernadores. Uh-huh. No es casualidad. Nosotros, o sea, primero para zanjar la primera cuestión, el bloque Argentina Federal mayoritariamente tomó la decisión no de apoyar al gobierno, sino que la Argentina tenga su presupuesto. Uh-huh. Ahí pasamos al segundo punto. La decisión que Argentina tenga su presupuesto es una decisión compartida con los gobernadores peronistas. Claro. En el caso de mi caso particular, junto con los otros 2 diputados de Salta, tuvimos una reunión con el gobernador Urtubey, nos transmitió su opinión. El gobernador no obliga a nadie a votar como no quiera, pero sí nos transmitió el gobernador Urtubey que él entendía que la Argentina debía tener presupuesto, que habría que trabajar para mejorarlo lo que más podamos, como así hicimos, después podemos hablar de eso, pero mi voto estuvo en ese sentido. Yo no tengo nada que ver con el gobierno de Macri, estoy en las antípodas de su visión económica. Ahora también tengo una responsabilidad institucional. Primero, buscar mejorarlo al presupuesto y ser congruente. Cuando nosotros fuimos gobierno, igual como lo somos en Salta, queremos tener presupuesto porque lo necesitamos para gobernar. Entonces vos no podés decir una cosa si sos gobierno y decir otra cuando te toca hacer oposición. Clarísimo, Entonces, sí. Si estamos trabajando con los gobernadores peronistas que tienen que gobernar sus provincias, si los gobernadores peronistas que tienen que gobernar las provincias, y somos parte de su equipo, nos dicen no podemos desfinanciarnos, quedarnos sin presupuesto. Si no tener presupuesto implica darle a Marcos Peña libre disponibilidad de 1 billón de pesos, que es 6% del PBI, yo sería, creo yo, yo diría, no sería muy responsable exponer a que el dinero de todos los salteños dependa de un solo funcionario nacional. El presupuesto no es bueno, es peor no tenerlo. Si las partidas que existen hoy en distintos organismos no alcanzan, sería peor, el riesgo es peor, un ajuste que puede hacer el jefe de gabinete administrando libremente. Entonces, por algo no hay antecedentes en democracia del 80 para ahora haber rechazado un presupuesto. El último antecedente más o menos parecido en la época de Cristina Kirchner es que no se lo tuvo porque la Cámara no llegó a sesionar. Y ahí vos recordarás, y si no podés buscar los libros de sesiones y las declaraciones, desde el kirchnerismo se le decía a la oposición que eran irresponsables, que atentaban contra la democracia por dejar a la Argentina sin presupuesto. Entonces, pero ¿cómo no me voy a acordar? Claro que sí. Entonces yo lo que planteo es tener esa congruencia, no política partidaria, institucional, y decidí compartir, porque comparto las visiones del gobernador Urtubey. El gobernador Urtubey, más allá de ser crítico al gobierno, ha marcado un rumbo, que es la responsabilidad institucional, y yo comparto esa visión, y comparto la visión de Urtubey de que la Argentina tiene que tener su presupuesto, que había que trabajar para mejorarlo, pero en definitiva había que aprobar un presupuesto para que la Argentina no quede sin presupuesto. Entonces,
Comparto la visión de Urtubey, mi voto estuvo en ese sentido, porque también es mi manera de pensar desde lo institucional. Después podemos hablar de todo lo que conseguimos modificar en este presupuesto, que poniéndose solamente en una postura de que no hay que hacer nada o votar en contra no lo conseguí, ¿viste? Yo digo, yo no hago valorizaciones, no son ni mejores ni peores, son distintas. Yo me defino parte de un equipo de trabajo que gobierna la provincia de Salta. Y voté como parte de ese equipo de trabajo porque me presenté también hacia la sociedad como parte de ese equipo de trabajo. Ayer intentábamos descifrar cuál habría sido la voluntad, el criterio de Pablo Cosiner al producir ese voto a favor. Por múltiples razones. Usted sabe que tiene una responsabilidad institucional, sabe que comanda un bloque de 33 legisladores, sabe que sin el auxilio de esos 33 legisladores el gobierno hubiese estado en un franco apuro, toda vez que tiene minoría en ambas cámaras. O sea, hay un montón de cosas que vale la pena, y además el trabajo que usted acaba de resaltar, que es el trabajo de los gobernadores, que también tienen una responsabilidad institucional fuertísima. Consecuentemente, bueno, se produjo este voto, pero decíamos, o por lo menos lo decía yo, conocer lo que siente Cosiner, cómo es su mirada sobre lo que es la política argentina hoy, y en definitiva su oposición al gobierno de Macri, me parece que no es demasiado difícil saberlo, ¿no? Sí. Es decir, sabemos que usted es un opositor. Ahora, el tema es saber qué tipo de opositor es. Si es un opositor recalcitrante, es un obstáculo para gobernar, o dentro de la oposición facilita la gobernabilidad de la Argentina. Ese es el tema. Ese es el segundo concepto. Y ese es el gran desafío que tiene el peronismo. Y creo que hay una línea del peronismo que está decidida a hacerlo. Yo estuve trabajando no solamente con el gobernador de Urtubey. Si vos revisás las redes sociales del gobernador de La Rioja, me vas a encontrar en una reunión acompañándolo, sí, señor, con el ministro Frigerio para que pueda resolver un problema de La Rioja. He hablado por los problemas de Tucumán, que no me ha transmitido el gobernador Mansur cuando estuve en Tucumán. Hemos trabajado con el gobernador Schiaretti, trabajamos el fondo de compensación de transporte. Hoy las provincias van a tener, que no estaba en el presupuesto, y eso lo trabajamos con la gente de Córdoba, un fondo de 6.500 millones de pesos para que los municipios y las provincias no tengan un riesgo de desfinanciamiento porque tienen que hacerse cargo de los subsidios. Con el gobernador de La Pampa y el gobernador de Entre Ríos trabajamos todo un proceso de financiamiento de los déficits de sus cajas provinciales porque ellos no han transferido a Nación. Te puedo estar contando, no sé, 2 horas lo que trabajamos. Yo entiendo la política así. Ahora, ¿qué sensación les quedó luego de la votación? Porque todo esto, es decir, hay que mirar también el contexto en el que se produjo el examen y la votación. Los líos que hubo en la Plaza del Congreso, los destrozos, la oposición marcada, la violencia de otros diputados dentro del recinto parlamentario, lo que dijo la oposición, lo que usted hace memoria, que vale la pena recordarlo porque es muy importante que el ciudadano también tome conciencia y actúe con un grado reflexivo. El kirchnerismo se quejaba de que no le dieron presupuesto cuando era Cristina. Hubo un año en que no le dieron presupuesto, fue el año 2012, creo. ¿No? En el fin del 2010 para aprobar el del 2011, sí, señor. Y ahora resulta ser que están actuando exactamente igual. Entonces, cuando son gobierno tienen un argumento, cuando no lo son tienen otro argumento. No hay coherencia y consecuentemente tampoco tiene credibilidad ese tipo de actitud. Por eso es importante reflejar estas cosas para hacer un repaso sobre lo que deberíamos conocer y que nos hace bien saber. Ahora, dentro de ese esquema, hay una nueva realidad, es decir, el contexto en el que se votó. Después del presupuesto, después de la votación, ¿qué nos queda hoy? ¿Cuál es el examen que hacen ustedes como diputados con esa responsabilidad institucional? Bueno, ¿Y qué dicen, por ejemplo? No es menor. No es menor. Si la Cámara de Senadores aprueba el presupuesto, el gobierno, no como viene siendo hasta ahora a partir de la actitud que tomamos, no puede trasladar la responsabilidad, su responsabilidad política de gobernar bien a otros. Va a tener una herramienta
que la necesita cualquier gobierno, pero después si gobernás vos o bien no te lo va a dar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o la oposición, ya es tu responsabilidad porque para algo te presentaste y la gente te votó. Claramente, si el país se queda sin presupuesto, porque todavía falta la Cámara de Senadores, el gobierno diría, los peronistas no me dejan gobernar, quieren que me vaya, quieren que fracase, no tengo las herramientas, la crisis se profundiza culpa del peronismo. Está claro, no es desde lo político, que es la reflexión que vos pedís, es muy claro la diferencia de tener o no tener presupuesto y la responsabilidad de la oposición. Uh-huh. Entonces, también creo que eso es muy importante. Es un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias y que claramente no tener presupuesto es el argumento ideal para tapar la ineficiencia para gobernar. Bueno, pero usted también lo dijo eso hace un momento, es decir, el presupuesto no es bueno, pero no tenerlo es peor. No, obviamente, si querés que hablemos de eso, mirá, vos tenés vamos a partidas importantes que se han discutido, CONICET o INTA, por ejemplo. Sí, que recibieron 500 millones cada uno. El presupuesto, sí. Nosotros logramos incrementar las partidas de CONICET en 500 millones de pesos y de INTA en 400. ¿Es suficiente? Todavía no. Ahora, si no hubiésemos tenido presupuesto, ni siquiera el INTA, CONICET, las universidades, las provincias, hubiesen tenido garantizado el mínimo que prevé este presupuesto, porque depende exclusivamente del jefe de gabinete. Entonces el jefe de gabinete hubiese dicho, bueno, yo a CONICET le repito lo del 2018 nada más, y no le incremento nada. A INTA le saco porque necesito plata para otro lado. Porque la ley de administración financiera plantea eso, dice, prorrogado el presupuesto, el jefe de gabinete tiene las partidas. Los mayores ingresos, ¿sí?, desde este año hasta el año que viene, de acuerdo a lo que dice la ley de administración financiera, entre ingresos 2019 y gastos 2018, es la violenta número de 1 billón de pesos, 6% del PBI, y eso es lo que manejaría Marcos Peña libremente y con discrecionalidad si el país hubiese rechazado el presupuesto, si las cámaras rechazaban el presupuesto. Entonces, empecemos a hablar también del día después de un país sin presupuesto, porque si todo es política, todo es discurso nada más, todo es, a mí me parece todo mal y a mí también me parece mal. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad después frente a todos los salteños? Ahí está el tema. Con mi voto le entregué 1 billón de pesos de libre disponibilidad al jefe de gabinete. Entonces ahora todos los organismos nacionales, todos los gobernadores, todos los intendentes tienen que ir a hacer cola, ni siquiera ante Macri, al jefe de gabinete para ver si le dan o no le dan la plata. Claro. O sea, una situación caótica y desesperante al mismo tiempo. Totalmente. Claro, lógico. Totalmente, que obviamente si vos te pones desde la especulación política, yo creo que cualquier presidente viéndolo de ese lugar diría, por ahí es mejor no tener presupuesto. Bueno, pero por eso le decía, es muy fácil opinar hoy desde cualquier punto sin tener una responsabilidad institucional y además sin situarse como responsabilidad ciudadana, es otro tema. Porque y la otra es, ojo, la otra es ponerte en una posición de decir, bueno, ¿cuántos votos más o menos yo voy a tener en la campaña electoral? Bueno, porque hay una especulación de por medio, claro. Bueno, esa es otra. Vos elegís desde qué lugar te pones. Claro. Ahora, yo elegí ponerme desde este lugar. Luego de esto, ya han pasado 24 horas, se reunieron otra vez los gobernadores, lo hicieron en la provincia de Santiago del Estero, Zamora, en fin, varios estaban allí. ¿Se comunicaron, por ejemplo, con usted antes de la votación o luego de la votación? ¿Hablaron algo con el gobernador Urtubey respecto del tema? Con el gobernador Urtubey hablé casi todos los días. Sí. Con él, con el jefe de gabinete Fernando Yarade y con el ministro de Economía. Sí. Después trabajé con la ministra Di Cruz, con todos los ministros casi del gobierno de Urtubey, más con ellos hablé todos los días previos al presupuesto y mi voto tuvo que ver con eso. Esto quiero decirlo categóricamente. ¿Qué le dijo el gobernador después de la votación? Después que se aprobó el presupuesto. Que es el rumbo que había que haber tomado y que es la decisión correcta. Porque más allá de que él, en definitiva, no obliga a nadie a tomar una decisión sobre el voto, no es menos cierto que él tenía una posición que usted la aclaró hace un rato.
¿no? Él dijo, bueno, hay una responsabilidad institucional, nosotros tenemos que gobernar, es importante que tenga un presupuesto, que es una herramienta que tiene que tener cualquier gobierno, y todos encolumnarse detrás porque estamos metidos dentro de ese presupuesto, por eso dice la ley de leyes, ¿no? Pero aparte, Jorge, yo fui ministro, yo sé lo que es gobernar, sentarse, claro. Y entonces tampoco puedo, a ver, no entré a la política ahora, yo sé lo que es gobernar con presupuesto, gobernar sin presupuesto, sé la especulación política que vos podés tener en una medida y el daño irreparable que podés generar, entonces en eso tampoco hay que mirar para otro lado. Como vos decías, uno está en las antípodas políticas del presidente. Ahora, votar que la Argentina, porque no es votarle el presupuesto a Macri o no, votarle a la Argentina un presupuesto o no, no te hace más o menos opositor, porque es una cuestión institucional. O sea, nosotros no votamos el presupuesto tal cual venía, hicimos un montón de modificaciones, acordados claro, con todos los gobernadores. Ajá. Bueno, usted acaba de resaltar, por ejemplo, eso del INTA, del CONICET y demás, que se estaba esperando, porque si no son instituciones que podían llegar inclusive a no hacer nada el año que viene. Pero bueno. Exactamente. Ajá. También vos, teniendo un presupuesto, sabés que de acuerdo a cómo lo ejecutas, porque después está la otra, vos tenés un presupuesto y depende de cómo lo ejecutás. Si yo tengo al INTA, al CONICET o a determinado organismo nacional con un determinado presupuesto de 100 pesos, pero cuando lo empiezo a ejecutar llega septiembre y solamente ejecuté el 30% de ese presupuesto, estoy dando una señal que lo que quiero hacer es financiarlo. Tampoco tener determinada plata en el presupuesto te dice nada, porque el que la ejecuta, ¿sí? Es como que define realmente el ritmo. Yo te puedo dar 100 pesos de presupuesto, pero vos, para que lo gastes en todo el año, pero vos decidís hasta el mes de septiembre de ese año gastar solamente el 20, el 25%, porque fuiste a un ritmo despacio. Eso claramente es una señal política que ese organismo para vos no tiene sentido, ¿entendés? Entonces, ahí ya por eso digo que después del presupuesto empieza la historia, porque de acuerdo a cómo ejecute el gobierno ese presupuesto es donde vos ves qué tipo de plan de gobierno lleva adelante. ¿Qué puede pasar ahora en la Cámara de Senadores? Yo decía algo al comenzar la entrevista con usted, que esto el gobierno tiene tiempos para aprobarlo. El tiempo que se han fijado es que el día 14 se trate eso en la Cámara de Senadores, le faltan 12 votos al oficialismo allí en el Senado de la provincia, el voto tanto de Rodolfo Urtubey como de Cristina Fiore e inclusive el del propio Juan Carlos Romero podrían llegar a ser decisivos, para colaborar en esta instancia también al gobierno. No sé cuál es el grado de diálogo que usted puede mantener con los legisladores de la Cámara Alta para más o menos sintetizar qué están pensando respecto de eso, ¿no? Mirá, yo hablé con el senador Pichetto ayer. Bueno, Pichetto está a favor, más o menos tiene... lo que me plantea es que la línea del interbloque Argentina Federal, por lo menos la mayoría de los senadores, sería la misma que la que tomamos nosotros. Ajá. No hablé, sí, porque de la verdad casos particulares. No tuve tiempo, estuve abocado al presupuesto sobre la posición que van a tener los senadores nacionales por Salta. Eso sí, no hablé con cada uno de ellos, pero sí hablé con el senador Pichetto. Sacándolo ya del tema, vamos a ver cómo sigue esta historia. Usted también es el presidente del Congreso Justicialista aquí en Salta. Sí. Se cerraron ya las listas, aparentemente la única lista que cumple los requisitos es la de oficialista, la que lleva al gobernador Urtubey como candidato para el presidente del PJ, la que parecía ser que iba a terminar dando batalla, que es la de Guayar, se terminó desinflando porque aparentemente no cumple los requisitos que estaban previstos con anterioridad a esto. ¿Cómo se vislumbra esto? Ha sido, digamos, como dicen por allí, de que el gobierno, o mejor dicho, el Partido Justicialista se cerró, no quiere dejar participar. Habló, por ejemplo, Máximo de los Ríos, dijo no, se quieren quedar con el partido. Todo lo que ya sabemos, es una película ya vista en otras ocasiones y demás. ¿Qué opina usted de eso, doctor Cosiner? No, mira, yo, a ver, las elecciones... Perdóneme, le hago una interrupción más. Sí. El propio gobernador Urtubey habló sobre ese tema. No, nosotros pasamos acá lo que ha dicho Urtubey.
Él dijo, eso puede haber sido en la época de Guayar, que nosotros, o que el Partido Justicialista actúe de esta manera. En esta época, en el siglo XXI, y en un proceso democrático, ese tipo de actitudes no tienen lugar, dijo tajantemente el gobernador Urtubey. Obviamente descalificando ese tipo de apreciación que ha tenido Guayar, ¿no? Mira, yo sí te puedo decir algo contundentemente. Las condiciones de participación en la interna del Partido Justicialista están, a tal punto también que el gobernador había pedido que la elección interna se genere a través del sistema, creo, de boleta electrónica. Entonces, me parece que el tema es si políticamente vos podés armar la lista o no, no si te impiden participar. A nadie está negado a participar. Los plazos electorales fueron convocados con tiempo para que cada uno la pueda cumplir. Nosotros hemos tenido que trabajar, un equipo, digamos, de nuestro sector ha trabajado para conformar una lista representativa de este sector en toda la provincia, que no es fácil. Hasta ayer, hasta última hora, se estuvo trabajando en el armado de las listas. Entonces, me parece que está claro. El que tiene posibilidades políticas de armar la lista, porque logra consenso para armarla, la presenta. Y que no, me parece que es así. Yo no he visto nada anormal en este proceso electoral. Después está con que si cada uno... Bueno, también es verdad de que muchos dirigentes que iban a presentarse formaron parte de otros partidos y por ahí también han tenido la dificultad de tener que ver que por ahí no estaban afiliados muchos de los que querían poner en las listas. Puede haber sido eso. Ajá. Ese tema, pero eso ya es de cada uno, no culpa de nadie. Pero esto no le va a quitar legitimidad a la lista oficial, el hecho de que no vaya en proceso interno. Si vos compitas con otro, no depende del otro. O sea, si vos podés armar la lista, te presentás, y si no, no hay otros sectores que quieran competir, tampoco la culpa la tiene la lista que lleva de candidato al gobernador de Urtubey. No hubiese estado mal competir. Clarísimo. Doctor Pablo Cosiner, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado, muy amable. No, muchísimas gracias a vos y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.